Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión estamos parte del equipo para comentar el último Gran Premio que se ha disputado, el Gran Premio de Las Vegas, donde la carrera ha arrojado un resultado y posteriormente tenemos que comentar otro bien distinto. Bien distinto porque quedan dos carreras, quedan dos grandes premios consecutivos con este de Las Vegas. Vamos a hacer tres grandes premios fin de semana siguiente también. Y estamos con el Mundial sin decidir y con una sorpresa que hemos tenido justo después de la carrera, a última hora, y que desde luego deja las cosas muy, muy, muy interesantes. Voy a presentar a mis compañeros esta noche, que no son otros que José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Y también tengo a Gerardo. Muy buenas, Ger. Muy buenas noches. Dispuesto a lijar la actualidad de la Fórmula 1. Bueno, y nada, con esto lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos como siempre una promo de otro podcast y nos vamos a meter a analizar lo que ha dado de sí este fin de semana en Las Vegas. Soy Juana, reina de Castilla y Aragón. Dijeron que estaba loca y me encerraron hasta el día de mi muerte. Me llamo Ana de Mendoza. Nunca conspiré contra Felipe II, pero me encarceló y esto me condujo a la muerte. Mi nombre es María Antonieta y jamás dije que si el pueblo no tenía para pan, que comieran pasteles. La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Heroínas o malvadas. Un podcast de Toñi Martínez, Iñaki Urdangarín Iraeta y Jesús García Cano, en el que te invitamos a mirar más allá de los mitos y prejuicios. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. ¿Nos acompañas? Un fin de semana que hemos tenido en Las Vegas, que bueno, pues desde España lo hemos visto de una forma un poco distinta a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Han ido cambiando en los últimos años los horarios en Estados Unidos, con lo cual a nosotros nos han ido fluctuando y en este año nos ha tocado verlo a partir de las 5 de la mañana, con lo cual a muchos seguramente nos haya tocado verlo ya en diferido. Y nos hemos encontrado con que el sábado teníamos frío y lluvia. Desde luego una sesión de clasificación que ha sido bastante interesante en el sentido, pues eso, de que ha sido complicada, ha estado la cosa relativamente disputada y con muchos pilotos, pues que obviamente no es lo mismo salir con lluvia que salir sin lluvia, ¿no? Y aquí el estar mucho tiempo en pista es lo más importante, con lo cual hemos tenido bastante movimiento de coches durante todo lo que ha sido la Q1, la Q2 y la Q3. No sé, ¿alguna cosa que vosotros queráis destacar un poco de lo que ha sido esta clasificación? Bueno, el papel sorprendente de Carlos Sainz, creo que acaba en una posición totalmente inesperada y muy por encima de lo normal, y fue gracias a esa locura con la lluvia, que además en Q1 y en Q2 estuvo, bueno, pasó casi sin, bueno, con mucho apuro, pero más en la zona trasera, digamos, o pasando ahí por, no diría por los pelos, pero bueno, por, tú sabes, ¿no? Entre el último grupito de pilotos que pasa el corte, y luego en Q3 resultó que lo bordó, vamos, le salió perfecta la jugada.
por lo demás, bueno, Hamilton casi que ya no es noticia y los demás, pues creo que, bueno, no recuerdo a ver si hubo así alguna sorpresa más, pero más o menos dentro de lo esperado, teniendo en cuenta la locura de lluvia y lo divertido que fue la clasificación del sábado gracias a esa situación tan extraña en Las Vegas. Claro, ahí además, lo que tú dices de Carlos Sainz, tenemos el caso contrario con Fernando Alonso y con Lance Stroll, de ser de los primeros en la Q1 y Q2, en la Q3, bueno, pues ya Stroll ya no llegó y Fernando Alonso, bueno, pues ya quedó un poco más en su zona, ¿no? Una séptima posición, pero desde luego sí, buen papel de los españoles. Pena que Fernando pues no estuviera un poco más alto en la Q3, pero desde luego, bueno, pues ahí han estado y bueno, ha sido una cosa relativamente apretada. Incluso en la Q1 y Q2 alguno de los favoritos sí que hacía unos tiempos bastante más bajos, porque en las diferencias en pistas, si Fernando firma un 1.53 en la Q1, Norris y Piastri estaban en 1.55, 1.54, con lo cual resultados dispares, vueltas eliminadas por límites de pista. Tampoco es que hayamos tenido demasiados problemas de golpes, de salidas, o sea, salidas sí, pero bueno, con retorno rápido, pero desde luego bastante interesante y algo que no habíamos visto, tanto frío en la pista que dificulta un poco la competición, ya es bastante novedad como para tener el problema también de la superficie deslizante. Yo iba a comentar que, bueno, o sea, quiero decir, la clasificación te deja eso, algo raro, porque además ya no es raro, o sea, el hecho no es que llueva, sea raro, sino el hecho de es que en Las Vegas, que es un sitio tan seco, estuvieran prácticamente casi toda la semana pues con lluvia y la clasificación nos dejó eso. También nos dejó algo que yo pensaba que no iba a haber esta temporada y es usar neumáticos de lluvia extrema, porque de hecho yo creo que hasta en el podcast habíamos hablado que eran neumáticos que ya no se podían, o sea, que ya no era necesario incluso llevar, porque si había que utilizar lluvia extrema directamente salía una bandera roja, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí vimos, ¿no? Es decir, la casuística extraña en la que ya no llovía, pero la pista estaba tan inundada que hacía falta esos neumáticos de lluvia extrema. Y fue muy divertido ver cómo los Aston Martin se atrevieron con esos neumáticos y luego hicieron que todos giraran en esa dirección. O sea, que te das cuenta que la Fórmula 1, cuando no es por degradación, lo divertido es un poco a veces el caos, el quitarle ese conocimiento que se puede llegar a tener de cómo va a ser, ¿no? La predicción de la sesión de entrenamientos, la sesión de clasificación, incluso el desgaste de los neumáticos en carrera. Dicho esto, sí es verdad que el circuito de Las Vegas es un circuito bastante anodino, que luego también lo vimos en carrera, y que, o sea, no niego que hay algunas vistas aéreas que pueden ser espectaculares cuando los ves por ahí, por el strip, o donde está la esfera, etcétera, etcétera, pero que cuando te vas a pie de coche, lo que ves pues es una calle ancha con unas paredes enormes, y te pueden decir que es en Las Vegas, como te pueden decir que es en Teruel, es decir, o sea, no hay apenas diferencia. Entonces te queda un circuito pues un poquito aburrido. Es verdad que la recta es muy larga, pero es que tampoco se disfruta, no quiero decir, no tiene eso que tienen otros circuitos. Sí, la verdad es que el circuito como tal, viendo el trazado, tiene aparentemente muy poca chicha. A mí me pasa una cosa, y es que no sé, posiblemente esto me deje como aficionado a la altura del betún, pero yo en los circuitos clásicos me los sé de pe a pa porque los jugaba en la Play. Y con los que han entrado en los últimos 4 o 5 años, como desde que fui padre no he vuelto a encender la consola, pues no me lo sé. Y además algo más, me pasaba algo más, que es que claro, yo empezaba las temporadas en la Play y los primeros 6, 8 carreras me las hacía del tirón. Y luego a lo mejor dejaba la temporada abandonada por lo que fuera. Cuando retomaba, no me acordaba por dónde iba, empezaba una partida nueva y otra vez hacía los 6, 8 primeros circuitos. Entonces, los que estaban al principio del calendario, los
Bahrein, Australia, en su día Imola, Barcelona, cuando estaba al principio del calendario. Bueno, sigue estando, ¿no? Todo eso me lo sabía perfectamente. Pero ya llegabas a, no sé, a Abu Dhabi y ese no me lo aprendí nunca. Entonces, imagínate con Las Vegas, ¿no? El circuito no me dice absolutamente nada, pero es verdad que cuando ves por la tele esas imágenes nocturnas con las luces a los lados, con los edificios altos, las imágenes del helicóptero o del dron con la esfera y las chispas saliendo por debajo de los coches, visualmente me parece un espectáculo chulísimo. Pero entiendo que posiblemente el circuito no es el que mejores carreras va a dar, ni de lejos, vamos. Yo no me fijé en las gradas, la verdad, muy bien, dónde están situadas y qué tal se puede disfrutar de la carrera desde las gradas, pero es decir, toda la parte del strip, que es un poquito lo que más llama la atención de Las Vegas, y si has estado ahí, pues aquí es muy espectacular, pero claro, en la carrera es como la autopista que utilizan en Matrix Reloaded, ¿sabes? Es decir, está todo amurallado, entonces no se disfruta. Es un poquito, ahora por entrar a hablar, ¿no? Es decir, es un poquito triste en que se ha convertido. Es decir, si ves el Gran Premio de Miami, que literalmente pintan el agua y ponen falsos yates en el aparcamiento de un estadio, y en este de Las Vegas, la verdad es que se ha quedado un poquito trasnochada en ese aspecto la Fórmula 1, por muy espectacular que la quieran vender a veces. Sí, es más, de hecho yo vi un vídeo un poco de chiste, ¿no? De que había una forma gratuita de seguir la carrera, y es que por lo visto las cámaras de tráfico están publicadas y estaban obviamente pues dirigidas a las calles que estaban convertidas en circuito, y efectivamente cuando lo ves desde una cámara de tráfico con no tiene realización, que la imagen es distinta y está reflejada de otra manera, es que bueno, es una calle y con los muros a los lados y poco más. O sea, bueno, vamos a un decorado, lo que hay en Estados Unidos, y quitando el circuito de las Américas en Austin, estos dos circuitos urbanos son un poco, pues hay que hacer promoción allí y es lo que les ha salido. Desde luego lo que han tenido es un lleno total. O sea, lo que tal había de público en Las Vegas, no se veían huecos, incluso cuando estaba haciendo mal tiempo, cuando hacía frío, estaba lloviendo, y que las gradas están descubiertas, allí estaba el público. Obviamente también motivado seguramente por el pastizal que podían estar pagando, que esa es otra. Los precios que se estarán moviendo ahora en Fórmula 1, desde luego yo la última referencia que tengo es de haber mirado el circuito de Madrid para el año que viene, y es que los precios en los sitios más normales están disparadísimos. No me quiero imaginar lo que costaban las entradas allí en Las Vegas, ¿no? Y lo que sí, yo creo que, bueno, el punto que no hemos comentado, que se dio en los libres, bueno, volvimos a tener problemas con las tapas de alcantarillas. Ya le había pasado, había sido a Carlos en clasificación, o Carlos en los libres 3 hace 2 años, me parece que fue, que tuvo un problema con una alcantarilla, que se levantaba digamos la tapa, hacía aspiración el coche de la tapa, y bueno, me parece que gastan suficiente dinero como para estas cosas no tenerlas ya bien gestionadas, y más en un circuito que tiene que ser espectacular. Entonces, bueno, ahí hay que darles un toque de atención, porque desde luego lo que no puede ser es que montes todo este circo para mostrar un escenario como es Las Vegas y luego luego te quedes con estos detalles de que sigue pareciendo pues que no tienen el circuito hecho, que lo tienen todavía a medias, ¿no? Bueno, y aún así, aunque estemos diciendo que no nos gusta el circuito, yo personalmente no lo quitaría del calendario, ¿eh? Ostras. No me sobra. A mí sí. Sí. A mí sí. De No hecho, sé, o sea, los urbanos... depende de dónde hagamos el corte. En algún momento se caería, pero hay otros que me sobran más que Las Vegas. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Es decir, los urbanos, gran parte de los urbanos que son
O sea, que sí, que son urbanos de verdad, que no digo que sean falsos urbanos, pero es que no aportan. Me dices Singapur y bueno, ya estamos acostumbrados, fue el primer nocturno, fue el segundo urbano así de nueva, ¿no? Es decir, de nueva estampa, ¿no? Pero ya digo, es una carrera que luego además, pues lo que hemos visto, es decir, al no ser circuito, pues la suciedad del circuito es enorme, solo corren los coches por donde pueden correr, te escapas de la trazada y tienes pues salida prácticamente asegurada, es decir, son demasiadas cosas en contra. Pero bueno, ya está. Vamos, o sea, quiero decir, es lo que hay. La clasificación interesante, desde luego la lluvia hace que pues sea todo diferente. Como dijimos, pues hubo personas con suerte, personas que apretaron donde veía que apretar. Lo de Carlos fue impresionante. Se demuestra que cuando igualas un poquito los coches, pues se ve enseguida quién es un piloto con más talento que otros en ese aspecto. El hecho de que Hamilton quede último, pues para mí pues también es circunstancial porque es muy complicado, pero es duro, es muy duro ver a Lewis Hamilton con un Ferrari último en la Q1, es muy duro. A mí, y yo sabéis que para nada soy demasiado fan de este hombre, pero para ser pues tal vez de los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 es muy duro verlo así. Pero bueno, luego ya podemos hablar de la carrera y vamos a ver cómo quedó y la carrera que hizo, que también, pues eso también es lo que cuenta. Sí, bueno, antes de comenzar a comentar de la carrera, pues también tenemos que, bueno, decimos que Norris y que Verstappen quedaron primero y segundo en clasificación. La verdad es que Lando Norris lleva una racha meteórica en esta última parte de la temporada, lo que le ha supuesto que ha adelantado a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que ha sido quinto en clasificación. Desde luego el bajón de rendimiento ya es difícil de ver dónde demonios está el problema, porque el coche en teoría debería ser el mismo que el de Lando Norris. Oscar Piastri debería ser el mismo que el Oscar Piastri que hemos estado viendo toda la temporada y que ha estado en primera posición en el Campeonato del Mundo durante muchas carreras y desde luego, bueno, esta diferencia es por lo menos curiosa. Max Verstappen, que consigue sacar oro de su Red Bull, cosa que su compañero de equipo, hablábamos de Hamilton, pero Yuki Tsunoda quedó en el puesto 19. Solo por delante de Hamilton, ¿no? Y la diferencia es brutal entre estos dos compañeros de equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues los Mercedes han estado arriba. Ha estado George Russell, se metía detrás de Carlos Sainz, bueno, como decía Piastri. Luego destacar los Racing Bulls con Liam Lawson, que quedó en sexta posición por delante de Fernando. Séptimo Fernando. Octavo ha sido Isaac Hadjar. Noveno ha sido Charles Leclerc, a diferencia de su compañero de equipo, pues sí que ha llegado a la Q3 y Gasly conseguía meter uno de los Alpine en esa Q3, ¿no? Desde luego, si nos fijamos en los de arriba, los que hemos tenido toda la temporada, salvo eso que hablamos de Piastri, de que, bueno, está desaparecido en combate, si es el coche, si es el propio Oscar Piastri, pues desde luego algo tienen que hacer porque quedan 2 carreras. Tiene que mantener por lo menos la posición que lleva en el Campeonato del Mundo, que ahora mismo es segundo. Y bueno, es importante, ¿no? La labor que tiene que hacer. Ahora no es el primero de los 2 pilotos de McLaren, no es el que va por delante, pero desde luego no es lo mismo quedar segundo que tercero después de lo que ha pasado, ¿no? Bueno, y nos metemos ya en la carrera, como decíamos, una carrera que ha sido bastante aburrida, bastante plana, no ha habido así mayores problemas. Hemos vuelto a ver una cosa que es importante comentar. Hemos vuelto a ver comisarios saliendo en momentos que nos parecen raro ver gente corriendo por la pista. Volvemos a tener los mismos problemas que hemos tenido en anteriores carreras. Que salgan los comisarios, que corran por la
pista para dar trozos de fibra que han quedado desperdigados, que no salen con la escoba, que lo recogen a mano, que no... Hasta una vuelta más tarde, de repente a nadie se le ocurre pues sacar el Virtual Safety Car, no sé. O sea, a mí desde luego eso ya me ha parecido llamativo. Pero bueno, una carrera que empieza con... Bueno, es circuito urbano, no hay escapatorias. Norris ha intentado tapar el adelantamiento a Verstappen, se ha pasado de la curva y ha conseguido el efecto contrario a lo que estaba buscando. Verstappen lo ha pasado prácticamente sin problemas y a partir de ahí hemos tenido a Verstappen en primera posición, manteniendo las distancias, haciendo un poco la goma, con Norris, que perdía posiciones intentando recuperar, se ha ido escalando posiciones hasta llegar a la segunda posición. Y bueno, hemos visto un poco también por detrás a Piastri intentar recuperar todos los puntos posibles y, como decimos, una carrera bastante plana. Yo no sé si vosotros tenéis alguna cosa que os haya llamado también la atención de la carrera. Es que es complicado. No, la verdad es que es complicado sí. destacar algo de la carrera, como tú dices. ¿Qué puedes destacar? La primera vuelta más o menos queda decidido todo. Tienes unos neumáticos duros que funcionan espectacularmente bien, unos neumáticos medios que trabajan casi igual de bien. Es decir, hay actuaciones destacadas. Antonelli, ostras, Antonelli comiéndose a Russell con unos neumáticos de 48 vueltas de cara al final, espectacular. Carlos ha hecho la mejor carrera que podía hacer. Ha aguantado con ese Williams, ha quedado dentro de los puntos y no en mala posición, y quien le ha adelantado pues es quien podía, que es efectivamente, pero no ha cedido un solo puesto, ¿no? Lewis Hamilton, es verdad que tiene es suerte, pero también es inteligencia de saltarse todo el jaleo que hay en la primera curva, en la primera vuelta, quedarse en una buena posición y a partir de ahí bajar la cabeza, hacer su carrera y quedar pues muy bien, gracias también al doble abandono, bueno, a la descalificación de McLaren. Por el otro lado tienes a Bortoleto, que no se sabe muy bien qué hacía, tienes a Lawson, que también tiene una actuación un poquito extraña. Quiero decir, los pilotos ves que han hecho cosas interesantes en la carrera. Ahora bien, es una especie como de monográfico antes lo decía José, ¿no? Es decir, parece ¿qué harías tú con la consola si te ponen la carrera? Ahora bien, lo que es la carrera en sí, lo que es la capacidad de adelantamiento, la capacidad de desgaste, la capacidad de sorpresa, ya no estamos hablando de accidentes, ya no hablamos de abandonos, ya no hablamos de safety car o banderas rojas o quiero decir que son cosas que dices que son incidencias ajenas a pero la capacidad de el overcut, tanto el undercut como el overcut ha sido prácticamente nulo. Tienes una recta enorme con un DRS que debería permitirte hacer muchas y ha habido adelantamientos, pero no ha habido chicha en ese aspecto. Entonces, tampoco voy a decir que ha sido la carrera aburrida. Hombre, sí. ¿Hemos podido ver cosas? Hemos podido ver grandes actuaciones. A mí lo de Antonelli me ha dejado alucinado. Sí, estoy muy de acuerdo con Ger. La carrera en general anodina, con algunos puntos interesantes, ¿no? Como siempre. O sea, creo que no hay siempre algún momento de más interés hay. La salida me pareció algo totalmente inesperado, porque ese error de Norris en la frenada que le hace perder 2 posiciones y que prácticamente le condena el resto de la carrera y por supuesto le borra de la lucha por la victoria, aunque bueno, luego acaba descalificado, ¿no? Nada de eso hubiese importado, pero ese error me pareció algo, no sé, totalmente inesperado y que le dio mucha emoción a las primeras vueltas de carrera. Antonelli muy bien, Alonso, ya sabéis, ¿no? Yo siempre me fijo mucho en los españoles. Alonso media carrera relativamente bien, pero luego, como le viene pasando siempre este año,
se ven las verdades, ¿no? Cuando se igualan las paradas y todo el mundo acaba ya en ese último Sting, se le acaban las cartas debajo de la manga. Y de hecho, por los pelos no acabó los puntos, ¿no? Porque acabó el 13, con los 2 descalificados se ha quedado el 11. Una posición más y al menos hubiera rascado un puntito. Carlos Sainz muy bien. No se podía sacar más al coche. O sea, el sábado sacó un rendimiento extraordinario y el domingo pues acabó donde iba a acabar. Creo que me pareció muy raro. No muy raro, quiero decir, lógicamente hay una explicación, ¿no? Pero me sorprendió mucho que desde mi punto de vista tomaron una decisión muy buena en la última parada, porque perdían la posición con Leclerc y de alguna forma lanzaron un undercut, y me extrañó mucho que no funcionase el undercut, porque aún así Leclerc salió por delante en box. Y bueno, perdieron la posición con Piastri, pero eso iba a pasar más tarde o más temprano, aunque luego la recuperó, ¿no? Con la sanción, con la descalificación. Y bueno, de situaciones de carrera no mucho más que yo tenga ahora mismo en la memoria. Y salvo el tema que quema de esta carrera, que ha sido lo que ha pasado con los McLaren, ¿no? Sí, un tema que todavía lo hemos ido insinuando. Cuanto más ha ido avanzando el podcast, más claros hemos ido, pero es el tema que para este final de temporada es el que más emoción le está dando. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos terminado esta carrera? Ya lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, que ha habido algunos detalles en televisión. Yo comentaba que la retransmisión, pues en algún adelantamiento de Piastri, alguna imagen, los comentaristas decían que bueno, que salían bastantes chispas del coche de Oscar Piastri. Jos, antes decías también que te habías estado fijando y que te daba también la sensación de que sí, además es un circuito nocturno, con lo cual eso se destaca mucho más. La cantidad de chispas que se veía en los coches de McLaren, obviamente, eso es porque van más pegados al suelo, van más bajos. Y llegó la sorpresa después de la carrera cuando se ha descalificado a los 2 McLaren, que habían ido haciendo pues todo lo posible para quedar lo más arriba posible y minimizar la pérdida de puntos con Max Verstappen, y de repente tenemos una descalificación de los dos coches de McLaren. El equipo ha pedido disculpas a los pilotos. Zak Brown pidió disculpas por ese fallo que habían tenido, y es que por lo visto el desgaste del fondo del coche, de la tabla del fondo del coche, estaba por encima de los límites que imponía la FIA, y eso ha supuesto pues directamente ya esa descalificación. Han perdido los puntos en esta carrera. Sus posiciones, bueno, pues al final el podio quedaba con Max Verstappen en primera posición, George el segundo, y Kimi Antonelli, que como decíamos había hecho una gran carrera, quedaba en tercera posición. Y con todo esto, pues es lo peor que le podía pasar a McLaren y lo mejor que le podía pasar a Red Bull. Verstappen consigue 25 puntos, recorta completamente la distancia con Oscar Piastri. Ahora mismo Oscar Piastri y Max Verstappen tienen los mismos puntos, y solo 24 puntos por encima de ellos está Lando Norris. Nos quedan 2 carreras, perdón. Son 50 puntos. Y a mayores tenemos la sprint la carrera de la sprint de la próxima semana. Bueno, de esta semana, de este fin de semana ya. Que son otros 8 puntos. Todo esto, claro, estamos hablando del peor o el mejor resultado, depende para quién, que es como podría ser este fin de semana, ¿no? Este fin de semana Verstappen ha conseguido los 25 puntos y los otros 2 han hecho un 0 debido a esta penalización. Si lo vemos desde otro punto de vista, es como
si haces un primero-segundo, si Verstappen quedara primero, pues podría sacarle un punto al segundo, si fuese Lando Norris, y en carrera pues podrían ser 7 puntos. De los 25 a los 18, 7 puntos en una carrera, 7 puntos en la otra carrera. En el mejor de los resultados para McLaren, aún no ganando las carreras, Verstappen podría llegar a hacer 15 puntos de diferencia. Todavía no le daría para alcanzar a Lando Norris, con lo cual Lando Norris es el único que tiene el título en su mano. Él sí puede, digamos, conseguir antes o después el título de forma matemática, independientemente de lo que hagan los demás, solo con su propio resultado, sacando pues quedando primero en las carreras, no tendría problema. Pero desde luego el calendario está apretado, porque podemos ver otro cero de alguno de los pilotos pues no tiene por qué ser descalificación, pero sí que podría ser un accidente, un problema mecánico. Está la cosa complicada. Y a mayores, darle la noticia de que McLaren había dado órdenes a Lando Norris de echar una mano a su compañero, a Oscar Piastri, para que mantenga la segunda posición. Segunda posición que ahora la tiene por número de carreras ganadas esta temporada, ¿vale? Pero porque por puntos está igualado con Max Verstappen. Con lo cual tenemos 2 carreras más la sprint, en las cuales pues Lando Norris podría salir rápidamente de esta próxima carrera en Qatar, podría ser campeón del mundo, dependiendo un poco del resultado de su compañero de equipo y de Max Verstappen, pero la cosa no está decidida todavía. Y además, ya no es que no esté decidido el primero y el segundo, es que no está decidido ni el tercero. Obviamente el cuarto ya sí, ya no. El cuarto era Russell, me parece recordar. Ya la diferencia de puntos ya los dejan fuera de cualquier tipo de asalto al título, y creo que incluso segunda y tercera posición. Pero la cosa está muy abierta. No sé vosotros qué opináis, qué puede pasar, qué esperáis de estas próximas carreras. Hombre, el Mundial está mucho más abierto de lo que estaba el domingo a las 9 de la mañana, por supuesto, porque con la descalificación de los McLaren, estas 2 últimas carreras tienen chicha. Eso no quita que para mí Norris sigue siendo el gran favorito, vamos, creo que para mí y para todos, ¿no? Que estamos, venimos de esta racha de las últimas carreras en las que parece que Verstappen es el favorito a ganar todo, ¿no? Y que los McLaren estaban minimizando daños, pero la realidad es que en Las Vegas, si Norris no se pasa de frenada en la primera curva y no lo descalifican, posiblemente hubiese ganado la carrera por delante de Verstappen. Solo necesita en este fin de semana que viene en Qatar, a lo largo de todo el fin de semana, o sea, acabar, digamos, el domingo, sacándole un punto a Verstappen, que sería tener un 25 de margen, y eso, si no estoy equivocado por el número de victorias y de segundos puestos, le haría tener el Mundial matemáticamente conseguido. Que parece, por la inercia que llevamos, que lo normal es que Verstappen recorte puntos. Sí, supongo que sí, que eso sería lo normal, pero creo que Norris, asegurando una segunda, tercera plaza, lo debe de tener relativamente controlado. Y si encima ya Piastri consigue meterse ahí arriba en el podio y quitarle algún puntito a Verstappen, más aún. Por supuesto, Verstappen tiene una capacidad, tiene a todo el equipo con él, algo que no tiene nadie más, ¿no? Bueno, o casi nadie más. Nadie tiene a todo el equipo volcado en un solo coche. Eso lo tiene Verstappen, y por supuesto tiene la calidad técnica y mental para ganar las 2 carreras, pero la realidad es que no depende solo de él. Entonces, McLaren, digamos que la dosis de mala suerte la ha gastado en esta carrera, y si todo va más o menos según lo normal, pues Norris tiene el Mundial relativamente controlado. Si hace otro cero en alguna de las 2 carreras, lo va a tener muy chungo. Pero sería algo extraordinario, ¿no? ¿Cuántos ceros ha hecho Norris este año?
No sé si este ha sido el primero. Yo no lo recuerdo otro, a lo mejor lo ha habido, pero yo no lo recuerdo ahora mismo. Nada. Cuando reventó el alerón. Ah, correcto. Bueno, pues lleva 2, ¿no? Sí. Creo que 2. Lleva 2 en la temporada. No sé, que en que las 2 carreras que quede haga otro, hombre, porcentualmente es poco probable. Que puede pasar, por supuesto que puede pasar. Pero, no sé. Me gusta ser sensato dentro de la emoción que tiene este fin de temporada. Que desde luego, si no hubiese existido la descalificación, estaríamos ahora mismo diciendo algo totalmente distinto, porque Verstappen sí que lo tendría prácticamente imposible. Creo que recordar que si la descalificación estarían pues 24, otros 18 puntos, sería más o menos... No sé, no me acuerdo bien. Pues mira, 24 más 18, que son los que le han faltado. Exacto. Los que tiene ahora. Correcto, los que ha perdido, sí, exacto. Entonces estaríamos en 46. Sí. Pues 46 con 58 en juego. 58, es decir, matemáticamente en la carrera del domingo bien podría tener el título decidido ya. La pregunta es sin depender de nadie más. La pregunta para mí es ¿qué va a hacer McLaren? Quiero decir, ¿qué estrategia vas a seguir? Es decir, tienes que hacer una estrategia contando cada punto, revisando cada riesgo, colocando el coche al límite. No lo sé. Yo creo que McLaren son muy buenos estrategas en ese año, porque me vuelvo a repetir lo que he dicho en tantos podcasts. Creo que desde la dirección del equipo han mantenido la mente muy fría todo el año. Realmente lo único que tienen que hacer es hacer una carrera normal. Si Verstappen se les escapa, que se escape. No tienen que perseguirlo, no tienen que arriesgar. Con ser segundo les vale. Suponiendo que Verstappen gane. Si Verstappen no gana, mucho más fácil. Entonces, creo que deberían de ir a asegurar el podio, que el podio es lo normal, porque tienen claramente el mejor coche. Si Verstappen se mete primero, ellos deberían de ser segundo y tercero. Y con eso le da. Y a ver qué pasa en el sprint, que el sprint puede ser un poco más locura y va a depender mucho de la clasificación al sprint, porque si encima Norris consigue ganar el sprint, y no digamos ya si se mete Piastri por medio, los 8 puntos del sprint le pueden facilitar mucho la vida. Siempre contando con que Verstappen no quede entre los 8 primeros. Claro, es que aquí el tema es que el sprint... Incluso aunque le meta 3. O sea, si Norris gana el sprint y Verstappen es tercero, ya estamos hablando de que son 27 puntos, si no recuerdo mal, si no he hecho mal las cuentas. Por lo tanto, ya le valdría, creo que con ser tercero en una carrera y cuarto en otra, o 2 terceros, con eso lo tiene asegurado, independientemente de lo que haga Verstappen. Claro, es que la estrategia es complicada, porque lo que ahora mismo tiene McLaren en mente son 2 cosas, no es una. Y tiene un piloto que va por delante, que es el que va primero, que va a ser Norris, el favorito para todo, no van a pensar en otra cosa. Y luego lo que comentaba que Norris le eche una mano a Piastri a la hora de afianzar la segunda posición. Que no sé cómo demonios van a hacer eso, porque si tienen que afianzar a Norris en la primera posición del campeonato de pilotos, claro, salvo que lo hayan conseguido ya, pues en la carrera del domingo, claro, puedes hacerlo para el domingo siguiente. Pues echarle una mano, pues no sé, intentando estar en el medio, estorbando lo que haga falta. Pero poco puedes hacer. Y desde luego lo que tendrán que hacer es ir a por todas con Norris y olvidarse de Piastri. O sea, Piastri es secundario. Totalmente. O sea, Totalmente. Lo que no pueden ir es con esta situación, con tan pocos puntos en juego, no pueden ir a asegurar una segunda posición también, porque se pueden comer la primera. O sea, no tiene sentido. Y
Y la estrategia, pues, va a tener que ser... A ver, es que sí, lleva la ventaja. Sí, que con hacer... O sea, dependen de ellos mismos. Pero es que no se la pueden jugar. Es que no se la pueden jugar. No pueden ir a... Bueno, voy a asegurar el podium y... Porque nunca sabes lo que va a pasar en la segunda carrera. Entonces, me imagino que la estrategia va a ser ir carrera por carrera y ver lo que pasa. Porque es que puedes llegar al sábado y quedar fuera de la sprint por una tontería o tener que apretar en la sprint. Entonces, es tan complicado el papel que tiene ahora McLaren. Yo ahora Verstappen, mismo... al fin y al cabo, no pierde nada. No, claro. No pierde nada. Es que el que lo pierde todo es McLaren y es Lando Norris. O sea, es el que lo tiene más fácil, pero es el que le tiene que echar huevos, que tiene que echarle todo el valor del mundo y toda la cabeza fría, sobre todo. Y tener suerte, además. Es que no es fácil lo de la estrategia. Aun siendo el primero, es que los otros dos no tienen nada que perder. Ya lo han perdido. O sea, no son los favoritos. Y se lo van a hacer pasar mal. No creo que sea Piastri el que se lo haga pasar mal, pero desde luego Verstappen, ¿qué demonios? O sea, que lo tienes ahí. Estabas desahuciado hace 10 carreras. Oye, ahora por todas. Que queda fuera, pues quede fuera. Pero ¿por qué me quedé fuera? Por apretar, por ir a por él, por intentar desconcentrarlo, sacarlo de carrera, digo mentalmente, no digo a golpes, que eso ya lo hemos visto en alguna ocasión, pero es que no tiene nada más que hacer. O sea, la estrategia de McLaren es mantener la calma e intentar asegurar cuantos más puntos mejor, y lo de solo ir a por el podio, es que igual esos puntos al final de la temporada te pueden hacer falta. Pensando en eso, que nos quedan 2 carreras. Cuando quede una carrera ya la situación puede ser completamente distinta a la que se está dibujando ahora. Pero desde luego lo que nos queda son 2 carreras en las que sabes que van a ir a por todas. Sí. Y el tema también va a ser qué convidados de piedra tenemos en el medio. Si se nos mete un Russell, un Kimi Antonelli, son los que van a abrir son los que se van a meter por medio. Sabemos que, por ejemplo, en Red Bull, Yuki Tsunoda no va a pintar nada. Y quizá Hadjar o Lawson pueden tener un poco más que decir, porque están corriendo en unas posiciones pues que se pueden encontrar con alguno de los McLaren que haya salido de boxes o algo por el estilo. Pero desde luego, no sé, queda un final de temporada que veremos a ver qué carreras nos toca sufrir, pero desde luego yo creo que... A ver, McLaren lo tiene bastante de cara, pero va a ser entretenido. Hombre, Verstappen es, entre comillas, el que más fácil lo tiene porque no tiene que pensar, tiene que ir a por todas, lógicamente. Y toda la presión está en McLaren, eso es evidente. Pero bueno, yo sigo pensando que si mantienen la mente fría y van a hacer su carrera, tienen coche y equipo para asegurarlo sin preocuparse de lo que haga Verstappen. Es más, es que Verstappen puede ir a por todas, ¿vale? Y si McLaren le deja, es decir, si McLaren va a por el segundo puesto, Verstappen se va a escapar, se va a ir a 40 segundos de liderato y McLaren no va a tener con quién pelear. Van a asegurar el segundo puesto, entre comillas, sin preocupaciones. Y ya Verstappen tendría que confiar en que aparezca un Antonelli, en que aparezca un Russell, en que aparezca un Leclerc, que puede pasar o puede no pasar. Yo no tengo ni idea de qué es lo que tendrían que hacer, la verdad. No les envidio para nada la papeleta, para nada. Para nada, son demasiados factores. Pero bueno, por suerte no están solos, quiero decir. Tienen una playa de
recursos, tanto humanos como técnicos, para ir tomando las mejores decisiones. Lo que decía Dani, no han llevado mal algunas decisiones, otras sí, pero algunas no. ¿Sabes? No son conocidos por fallar, pero realmente no creo que debiéramos estar a estas alturas de la temporada así. Y esto es porque algo no se ha hecho tan bien como se debería. Pero bueno. Más allá de eso, oye, qué increíble que sigan llevando una tabla de madera. Es impresionante. 2025. Es impresionante que sigan llevando una tabla de madera. Y la llevan. Y que la descalificación ha sido por 0,12 milímetros. Eso es... En una tabla, como tú dices, de madera que va en el fondo del coche y que ha ido haciendo chispas todo el Gran Premio. Mira, le voy a pedir aquí, a ver si me funciona. ¿Puedes decirme algo equivalente a una espesura de 0,12 milímetros para que yo pueda entender de cuánto se trata? Claro, una espesura de 0,12 milímetros es muy delgada. Una idea, es un poco más grueso que el papel de una impresora común, pero mucho más delgado que un cabello humano, que suele tener unos 0,07 milímetros de diámetro. En términos prácticos, es una lámina o recubrimiento muy fino, usado en aplicaciones donde se necesita precisión sin mucho grosor. ¿Te gustaría algún otro ejemplo o detalle? Ya está. Una hoja de papel. Sí, Lobato puso el ejemplo de un folio de papel en Instagram. Alucinante. Alucinante. Una locura. Bueno, y además aquí sí que no podemos decir aquello de la Fórmula 1 es británica, Lando Norris es británico, McLaren es británico, esto es hecho para favorecer a sus propios intereses, ¿no? Aquí... Bueno, es que la Fórmula 1 ya es americana, ¿no? Es Verstappen. Bueno, es americana entre comillas, porque bueno, toda la presión, todos los medios y luego cuando ves las cosas tiran hacia donde tiran. Una cosa es que los dueños sean unos, pero la infraestructura que hay detrás en la Fórmula 1 sabemos un poco de qué color tira, pero bueno, una pasada, un folio. ¿Cuánto hace falta tocar con esa tabla de madera el suelo para quitar un folio? No sé, es una pasada. Vete tú a saber, con que saliera un safety car ya no gastaban ese folio. Pues sí, seguramente. Bueno, mira lo que hicieron hacer con Norris, ¿no? Es decir, el frenazo que pegó en las últimas vueltas. Porque es que a lo mejor eso era 2 vueltas más haciendo lo que hizo y lo conseguía. Yo creo que no somos conscientes los aficionados, y no lo seremos, y es una lástima, de a qué nivel de precisión, a qué nivel de centésimas se trabaja a la hora de diseñar una pieza nueva o de dirigir el flujo de aire de un lado a otro. Y por otra parte, luego siempre me asombra que luego se carguen una parte del alerón delantero y sigan haciendo los mismos tiempos. Y otras veces de repente alguien te dice, he pasado mal por un piano. Yo creo que no lo comprendemos este deporte. Incluso los que lo seguimos, incluso los periodistas profesionales. Yo creo que hasta llega un punto, hay una especie como de barrera de asteroides a partir de la cual no puedes entender la Fórmula 1. No, es que hay mucho a lo que atender y en el momento en el que te paras en algo de esto, te pierdes 20.000 millones de cosas más. Es increíble. Y sobre todo también es ese límite, ya no es lo que dices tú, ¿no? De cómo de fino hilan para conseguir eso, sino cómo de fino han hilado para decidir, vale, pues si este es el grosor que tenemos que llegar al final, vamos a calcular cuánto vamos a desgastar la tablita para que sea legal, pero que llegue lo mínimo posible, porque es increíble. Muy bueno, aquí arriesgaron de más. Se les fue un folio. Pero bueno,
No sé, ¿queréis comentar alguna cosa o hacemos ya esa revisión a la porra del fin de semana? Yo creo que por mi parte podemos cerrar. Sí, podemos ir con la porra. Pues vamos allá. Como no tenemos a Juan, que hoy no ha podido acompañarnos, vamos a revisar y en la porra de esta semana, Estuzo Cup ha quedado en primera posición con 172 puntos. Segundo ha sido Apelando con 157. Tercero ha sido Lucho Cartagena con 155. Y así de la gente importante, bueno, Lord ha sido quinto con 140 puntos. Manuel ha sido 16º con 103 puntos. Y nos deja una clasificación general en la cual tenemos en primera posición a Lord, por eso comentaba sus posiciones, 2.917 puntos. A menos de 100 puntos está Apelando con 2.837. Y muy cerquita también está Manuel con 2.786 puntos. Viendo, por ejemplo, las puntuaciones de este fin de semana, pues no es una distancia entre los tres primeros demasiado grande. Incluso Tony, que es cuarto, que viene con 2.736, o el quinto, que es Origati, con 2.718, bueno, pues aún podrían tener sus oportunidades de subir a alguna posición. En cuanto a la regularidad, bueno, pues Estuzo Cup también ocupa la primera posición en esta carrera con 11 puntos, Apelando el segundo con 10, y en tercera posición ha entrado Carmelo con 9 puntos. En cuanto a la general de la regularidad, Lord está en primera posición con 161 puntos, creo que aquí ya es complicado quitarle este puesto. Segundo es Manuel con 147 puntos y tercero es Apelando con 140. Quedan 2 carreras, quedan puntos en juego, pero claro, aquí hay que acertar. Y bueno, esto es un poco lo que hemos tenido este fin de semana. Os recordamos que nos quedan 2 carreras. Nos queda este fin de semana, ya nos queda Qatar, que vamos a tener unos horarios un poco más cómodos que los de Las Vegas, puesto que la primera sesión libre es a las 2:30 el viernes, pero a las 6:30 ya tenemos la clasificación de la carrera del sprint. El sábado a las 3 de la tarde tenemos la carrera del sprint y a las 7 de la tarde tenemos la clasificación de la carrera normal. La carrera del domingo la tendremos a las 5 de la tarde. Y luego el fin de semana siguiente tendremos Abu Dhabi. Volvemos al horario habitual con 3 sesiones de libres. La carrera la tendremos el sábado a las 3 de la tarde la clasificación el sábado a las 3 de la tarde y la carrera el domingo a las 2. Con lo cual ya son un poquito más cómodas de ver. Y poco más. No sé, ¿vosotros tenéis alguna cosa o cierro? Bueno, pues como siempre, os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto las formas de contacto como las redes sociales, los episodios, los enlaces a la porra y cualquier cosa que necesitéis del podcast. Yo, como siempre, ha sido un placer estar con vosotros y os agradezco que compartáis con nosotros este ratito en esta temporada 2025. Ya poco queda de ella, pero bueno, esperamos que os mantengáis fieles hasta el final. Os dejo con mis compañeros, que os van a repasar también formas de contacto y redes sociales, y me despido. Un saludo y hasta luego. Bueno, pues nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, que ahí estaremos comentando estas 2 últimas carreras del año, además de la porra, etcétera, etcétera. Y nada, que ya esto se acaba. Vamos a ver cómo se resuelve finalmente el campeonato. Y yo, por último, os puedo decir que podéis buscar Desde Boxes Podcast, tanto en Twitter como en Mastodon. Podéis entrar en Desde Boxes Podcast. Desde Boxes. A ver, ayúdame, Dani. Que a estas horas. Desde Boxes. ¿Cuál era la web? Desdevox.es. Eso es. Yo sabía que tenía ahí truco y fíjate, lo he dicho 1000 veces, pero hoy he decidido olvidarme.
Bueno, tenéis 1000 formas de contactarnos y, por supuesto, desde boxespodcast@gmail.com, donde podéis enviarnos cualquier feedback. Haremos un cierre de temporada cuando toque, pero todavía queda muchísimo de lo que hablar, y es que hacía muchos años que no teníamos la oportunidad de estar tan nerviosos a final de una temporada.